Buenos días, mis hermanos. Damos la bienvenida nuevamente a la oración inicial. Antes de empezar, les invito a todos para hacer una lectura breve del Salmo 121. Repito, Salmo 121. Dice de la siguiente manera: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios bendiga su palabra. Mis hermanos, a continuación vamos a entrar en la oración y la confesión de nuestros pecados. Les invito a que cierren los ojos y que brindemos reverencia delante del Señor en oración y meditación en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias. En esta mañana recurrimos a ti, delante de ti, Señor, con corazones dispuestos a pedirte perdón, que perdones nuestros pecados. Sabemos que tu Hijo Cristo Jesús ya dio su vida en favor de nosotros pecadores. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre Santo, a confiar no en nuestras obras, sino en la obra de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, como iglesia, como hijos tuyos, a seguir edificándonos a través de la palabra, a meditar en ella día y noche. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros a través de tu palabra. Que tu verdad, Señor, sea nuestro caminar. Que tu palabra, Señor, sea nuestro mayor deleite. Ayúdanos a través del Espíritu Santo que nos guíe para seguir creciendo a través de la palabra, el cual es el Evangelio de la salvación. Gracias te damos, Señor, por esta buena mañana. Gracias te damos por todo lo que has hecho a favor de nosotros, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos ven, Señor, a través de la transmisión de las redes sociales, aquellas personas que están luchando, Señor, que tienen luchas individuales, que tienen problemas de salud. Ayúdanos, Padre Santo. Todo esto te lo dejamos en tus manos poderosas. Solo tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Gracias, buen Dios. Gracias, excelentísimo Rey. Y ahora, Señor, pretendemos, Señor, adorarte, Señor. Pretendemos cantar himnos, el cual pretendemos con todo nuestro corazón, es nuestro deseo exaltarte, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado. Gloria a ti, Padre Santo, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entramos ahora con los himnos. Para los que estén dispuestos, pueden ponerse de pie para brindar reverencia a nuestro Padre Celestial. El himno que vamos a entonar a continuación es el himno 298. Repito, himno 298. ¿Qué me puede dar perdón? Puede dar perdón por lo de Jesús la sangre. Nuestro corazón
Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. A continuación, el himno número 78. Gloria a tu nombre por doquier. Repito, himno número 78. Gloria a tu nombre por doquier.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 12, 13 y 14. A continuación y por último, el himno 373, Estoy bien. Repito, himno 373, Estoy bien. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Salmo 122, 8. A continuación, mis hermanos, el pastor Miguel Ángel Bereño con el sermón dominical.
Qué hermoso himno, ¿cierto? Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Gloria al Señor por eso. Mis hermanos, les pido que me acompañen en oración para entregar este momento al Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias porque estamos bien, Señor. Dependientemente de cualquier circunstancia, Señor, tu gracia está sobre nosotros y por eso estamos bien, Señor. Tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que el mundo no sabe cómo es, Padre. Solamente tú la das a tus hijos, Señor. Y nos gozamos y te damos la gloria a ti por eso, Señor, por ese precioso regalo. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te ruego que en este instante, Señor, con tu Santo Espíritu, nos ilumines tu santa palabra, Señor, y nos lleves, Señor, a tener una mente espiritual centrada en la cruz de tu precioso evangelio, Señor, la cual es nuestra única gloria, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, les pido que nos levantemos para leer la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Gálatas, del verso 11 al verso 18. Gálatas 6, del verso 11 al verso 18. Dice así la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Bueno, familia, en el día de hoy terminamos la serie de nuestros sermones expositivos del libro de Gálatas. Creo que la verdad hemos sido bastante exhortados. El Señor ha iluminado su santo evangelio, su precioso evangelio a través de esta carta. Y es interesante que esta carta fue escrita hace mucho tiempo, prácticamente aproximadamente más de 2000 y pico de años. Y hoy en día, cuando estudiamos esta carta, veíamos que esto se ve todavía en las iglesias de hoy, ¿cierto? Es increíble cómo muchas iglesias, unas están sumidas en el legalismo, otras en el libertinaje, iglesias perdiendo la verdadera esencia de la vida cristiana. Gracias al Señor que a través de este libro hemos sido exhortados, consolados e iluminados en el verdadero evangelio de la cruz, que es prácticamente lo único en lo cual nosotros como creyentes debemos de gloriarnos, en la cruz de Cristo. Y ese es el título de este sermón, gloriarse en la cruz de Cristo. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo concluye la carta a los Gálatas con unas palabras finales escritas por él mismo.
Y lo primero que vemos es que el apóstol nos menciona o le escribe a los Gálatas que miren con cuán grandes letras os escribe. Para entender un poco lo concerniente a esto, debemos de tener que eso era costumbre de Pablo. Pablo tenía como una especie de secretario, como una especie de escriba. La palabra exactamente es amanuense, que le ayudaba a escribir sus cartas. O sea que Pablo dictaba y otra persona escribía. Y un ejemplo de esto lo vemos en el capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16, verso 22, donde hay un personaje que se llama Tercio. Y él dice en el verso 22, dice, yo Tercio que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Entonces Pablo solía utilizar amanuenses, escribas, secretarios. Y lo curioso es que al final de esta carta de los Gálatas, es como si él le dijera al secretario, préstame la pluma y yo escribo el final. Y él mismo decide escribirlo con su propia letra y mano este final de la carta. Algunos dicen que por eso es que las cartas de Pablo se podían identificar, porque él siempre al final colocaba su firma. Y lo interesante es que el apóstol aquí resalta, mirad con cuán grandes letras os escribo. Hoy en día cuando una persona escribe en mayúscula, lo hace siempre como para resaltar. Incluso a veces hasta da la intención como si la persona estuviera gritando o estuviera regañando. De ahí que muchos dicen de que Pablo quería era dar un énfasis al final de la carta, debido a que esta carta, la verdad que le tocó a Pablo, mostró carácter de Pablo bastante fuerte, ¿cierto? Tenía una carta con un tono emocional bastante alto. Mire que le decía a los Gálatas, insensatos, o me tienen perplejo. Era un tono bastante fuerte que tenía el apóstol en esta carta. Otros dicen que fue también por el problema visual que tenía Pablo, que habló en capítulos anteriores. Pero lo que debemos nosotros de entender aquí no es la caligrafía de Pablo. Lo que nos debe llamar a la atención es el contenido de estas palabras. Es lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta. El contenido de la conclusión de Pablo a las iglesias de Galacia. Así que en ese orden de pensamiento vemos cuál es el contenido. Y básicamente lo que encontramos es un resumen de todo lo visto en toda la carta. En este resumen el apóstol Pablo nos presenta nuevamente un contraste entre la carne y el espíritu. Pero esta vez va más enfocado hacia las formas de pensar, hacia dos formas de pensar. Por un lado, el apóstol nos presenta una mente legalista, centrada en la carne. Y por el otro lado nos presenta una mente llena del Espíritu Santo, enfocada completamente en el Evangelio de la cruz de Cristo. Así que después de esto vemos una exhortación para adoptar cuál es la mente correcta y por último vemos su despedida. Así que en este sermón de hoy vamos a tocar 3 puntos bastante breves. En un primer lugar vamos a ver el contraste entre dos mentes. Contraste entre la mente carnal y la mente espiritual. En segundo lugar vamos a ver una exhortación final y por último la despedida de Pablo. Así que en ese orden de pensamiento empezamos con nuestro primer punto, el cual es titulado un contraste entre dos mentes, para lo cual vamos a abarcar los versículos del verso 12 al verso 15. Vayamos pues al verso 12 de la carta. En el verso 12 de la carta, la primera forma de pensar que el apóstol nos describe en este contraste es una mente gobernada por la carne. Dice así: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan ¿a qué? A que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución de la cruz de Cristo. Así que la primera característica que el apóstol nos presenta de una mente gobernada por la carne es una mente que tiende a ser legalista. Es una mente que tiende a colocar peso sobre otros hermanos que ni él mismo puede soportar. Es una mente carnal. De ahí que el apóstol dice los que se agradan en la carne. Por eso es necesario tener en cuenta
que la palabra carne no solamente está inclinada al libertinaje, no solamente está inclinada al libertinaje, porque debemos recordar a quién Pablo también les está escribiendo. Pablo le está escribiendo a creyentes, a personas religiosas. Los judaizantes eran personas religiosas, no eran personas que vivían la vida loca. A eso Pablo les está apuntando. Pablo está confrontando a personas religiosas. Entonces, el apóstol a los judaizantes los está acusando de tener una mente carnal a personas religiosas. Por eso es que vimos en el capítulo 5 de que la carne es una naturaleza inclinada ¿a qué? Al mal. Y tiene siempre como prioridad poner los deseos de tu corazón por encima de lo que la palabra de Dios dice. Y esto era lo que los judaizantes y algunos creyentes en Galacia estaban colocando, estaban poniendo su deseo de salvarse, ellos mismos por encima del plan de Dios de salvación. Cuidado, mis hermanos, porque la carnalidad también se viste de religiosidad. Cuidado, no solamente es para el lado del libertinaje, también es para el lado de los religiosos. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta mente carnal legalista? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo podemos ver? Pues lo primero que entendemos del texto es que se manifiesta en un sobreénfasis excesivo en ritos externos. Ahí se manifiesta esta mente, como si la esencia de la vida cristiana fuese eso. De ahí que vemos cristianos enfatizando en su forma de vestir, que las mujeres tienen que vestir de esta forma, que en falda, que las mujeres no pueden pintarse, que los hombres deben de usar camisa, que corbata, en especial manga larga, que no vayas a playa, que no vayas a cine. Una cantidad de provisiones en lo externo, porque ese es el énfasis que ellos buscan. Incluso, y acá en el ámbito reformado tampoco nos salvamos de eso. A esto yo le he llamado el pentecostalismo reformado legalista. Tenemos creyentes reformados que tienen un sobreénfasis en guardar el día del Señor. Hermano, es que usted el domingo tiene que pasar todo el día en la iglesia. Los hermanos no pueden ni siquiera ir a comprar a la tienda, porque entonces están poniendo a trabajar al tendero, al callaco de la esquina. Entonces eso también, hay un énfasis ahí en lo externo. Y aquí en la Reforma, personas que predican la gracia de Cristo y usted los ve sobreenfatizando en el día del Señor. Y si no lo guardas como ellos dicen, entonces no eres creyente. Eres un liberal mundano y terminas siendo también un hipercalvinista. Un día de esto les explico qué significa hipercalvinista. Así que colocan sus deseos carnales de su corazón, inclinados hacia lo extremo por encima de la gracia de Dios. Ahora, el apóstol cita aquí un ejemplo en particular, aunque no es el único que ha utilizado en toda la carta. En el capítulo 4, con respecto refiriéndose a ritos y fiestas, el apóstol les dice, capítulo 4, verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pero a lo que Pablo está apuntando aquí, el ejemplo particular, es apuntando nuevamente a la circuncisión. El rito externo que los judaizantes le estaban enseñando a los gálatas era la circuncisión. De esa forma, si ellos se circuncidaban, era que podían ganarse la aprobación de Dios, podían presentarse ante Dios como personas dignas. Y es necesario recordar esto que Lucas también cita en Hechos 15, verso 1, leo para ustedes. Entonces, algunos que venían de Judea, o sea, los judaizantes, enseñaban a los hermanos. ¿Qué le enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué iba a hacer? No podían ser salvos. Estos judaizantes, ellos creían en Cristo. Ellos creían en Cristo, pero no lo veían como un salvador. Ellos decían, para salvarse necesitas la circuncisión. O sea, Cristo más las obras. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en la mayoría de las iglesias?
Cristo más las obras. Así que de modo que, que ellos solamente no se circuncidaban, sino que también estaban obligando a todos los gentiles, y en especial a los de Galacia, a que se circuncidaran. Porque si no, entonces no eran salvos. Eso es otro evangelio. De ahí que Pablo en el versículo 1 le dice que estaba maravillado porque habían dejado la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Otro evangelio. Entonces, el error de hacer un énfasis en los asuntos o ritos externos te lleva por la senda de buscar de salvarte por tus propios méritos. Y eso es un evangelio diferente. Nosotros hemos visto a raíz de toda la carta que la salvación es de ¿quién? Es de Dios. Es un logro meramente de Dios, mis hermanos. Cristo lo hizo en la cruz por nosotros. Ahora bien, en ese mismo orden de idea surge una pregunta, ¿pero por qué lo hacían? ¿Por qué ese sobreénfasis en las cosas externas? Y lo que vemos en el texto es que la motivación que ellos tenían internamente era muy diferente a la motivación que ellos le estaban presentando a los Gálatas. Era totalmente diferente. Y eso aquí y en la China y en cualquier lado se llama hipocresía. Ellos le estaban mostrando una cosa a los Gálatas, pero en el fondo querían era otra. Y eso es lo que Pablo resalta aquí en el verso 13. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Así que la preocupación que ellos tenían por los Gálatas era una mentira. Ellos nada más estaban pensando en ellos mismos. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma desde los versos 12 al verso 13. Primero que querían ganar el aplauso de los judíos, porque ellos sabían que si seguían ese camino, los judíos lo iban a aplaudir. Recuerden, ellos eran creyentes. Ellos eran creyentes. Entonces, para tener el favor de los judíos, pregonaban de la circuncisión, porque se supone que esos judaizantes creían en Cristo. Y además de eso, no querían ser perseguidos. Ellos querían evitar completamente la persecución. Recuerden, ellos se hacían llamar cristianos, pero para evitar la circuncisión, para evitar la persecución de los judíos, ellos decían que nosotros predicamos de la circuncisión, Padre. Por eso era Cristo más las obras, Cristo más la ley de Moisés. Ese era el énfasis de ellos. Y no solo esto, sino que también querían ejercer un control sobre los Gálatas. Y esta es la característica principal de una mente legalista carnal, que quiere buscar controlar a la otra persona para que la otra persona sea como él y no sea como Cristo. Esa es una característica, pero resaltante. Y creo que muchos aquí la hemos visto. Ellos buscan es eso, la gloria de ellos mismos, sus intereses de ellos mismos. Ellos no buscan que el discípulo se parezca a Cristo. Si ustedes lo notan, por un lado querían ganar el aplauso de los judíos, por otro lado querían evitar la persecución y además querían controlar a los Gálatas. ¿Dónde está la salvación de los Gálatas por ahí? Eso no estaba en su interés. Eso no estaba en el interés de ellos. Ni por ahí estaba. Ellos no estaban interesados en la salvación de los Gálatas. Eso era una mentira. A diferencia del apóstol Pablo, que él sí quería ver formado a Cristo en ellos. Le decía, hijitos míos, por quienes he sufrido dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La gloria que ellos querían ganar de los Gálatas era esto. Miren, judíos, cuántos gentiles, hágase entender, gentiles las personas que no son judíos, miren cuántos gentiles hemos circuncidado. Eso era la gloria para que el judío le dijera, oh, este tiene bastante seguidores, estos están haciendo esto bien. Asimismo también era nuestra actitud en las otras iglesias. Buscábamos el favor de los hombres. Queríamos tener la célula más grande. Queríamos mostrar los números más grandes. Porque era lo que querían eso, que los líderes dijeran, oh, y ascender.
Y ven cómo eso se ve todavía en las iglesias de hoy en día. Increíble, ¿verdad? Timothy Keller dice, el legalismo puede estimular el orgullo y dar popularidad, pero no puede dar la vida eterna que promete, porque eso es una mentira. Eso es una mentira. Ellos simplemente quieren es ganar gloria a ellos. Ellos no quieren que nadie se salve. Quieren es someter a la persona a cómo ellos ven la vida. Así que cuidado, mi hermano. Cuidado cuando tu vida se caracteriza por un sobreénfasis de desmedido de los medios externos. Cuidado porque tu intención es querer agradar a otro. Y no precisamente ese otro es Cristo. Tú quieres agradar a otra persona, que otra persona te vea. Cada vez que usted ve a un hermano con un sobreénfasis en esos medios, cuidado. Cuidado, porque también muchas veces nosotros mismos nos inventamos esos medios externos. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermano, porque es que yo en la iglesia voy en camisa blanca y hoy la camisa blanca no está blanqueada, así que no puedo ir a la iglesia. Nos inventamos unas cosas, unas excusas. Hermano, ¿y usted por qué vino con esa camisa amarilla de raya? Vea que eso es pecado. No, hermano, usted tiene que venir a la iglesia con camisa blanca y de líneas. Y manga larga. Nos inventamos unas cosas en serio. Cuidado, muchachos. Cuidado, familia. Ahora bien, en ese orden de pensamiento ya vimos la mente carnal, legalista. Ahora vamos a ver una mente gobernada por el Espíritu Santo. Recordemos que esto es un contraste entre dos mentes. Ahora bien, esta mente está descrita en los versos 14 y 15. Dice así, leo para ustedes. Pero lejos esté de mí, ¿qué cosa? Gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva criatura. Así que esta mente se caracteriza porque es una mente nueva, una mente espiritual, la cual es descrita aquí por el apóstol Pablo en el verso 15 como una nueva criatura. Ahora, en ese sentido, ¿cómo así que una nueva creación, Pablo? Y esto es lo que Pablo describe anteriormente en Gálatas capítulo 2, verso 20. Creo que ese versículo nos lo debemos de saber todo de memoria. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Cómo Pablo describe una nueva creación? Dice así, leo para ustedes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y dio su vida y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que el viejo Pablo fue crucificado juntamente con Cristo. Y esto dio paso a que Pablo, una nueva criatura, pensara de manera distinta. ¿Y sabe por qué esta mente piensa distinto? Porque es una nueva creación y porque la vieja naturaleza, la vieja forma de pensar fue crucificada con Cristo juntamente en la cruz. Ahora tenemos una nueva mentalidad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Ya no vemos a Dios de la misma forma como cuando no éramos creyentes. Gracias a Dios somos una nueva creación. Por ende, nuestra visión de la vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta mente en la vida de un creyente? El apóstol dice, verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué cosa? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta nueva mentalidad se caracteriza porque solo y únicamente se gloria en la cruz de Cristo, mis hermanos. Solo en la cruz de Cristo está nuestra gloria. Eso es nuestro orgullo.
En eso es que nosotros, esa es nuestra pasión, eso es lo que nos mueve, es lo único. No existe más cosa. Esa es la mentalidad que debe tener un creyente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en Gálatas 2:20. ¿Cómo es que se vive por fe? Así también se vive por fe, gloriándonos en la cruz de Cristo. Ese es nuestro todo. No hay más. Eso es nuestro todo. En eso tiene que estar nuestra mente, en eso tiene que estar nuestra mirada. Por eso nos levantamos todos los días. Es por eso, por la gloria de la cruz de Cristo. Y es importante entender esto, mi hermano, porque es que vivir por fe no es simplemente, es que yo conozco todas las verdades de las doctrinas de la gracia y listo. No es meramente un conocimiento, mi hermano, porque una persona puede decir, sí, yo creo en Cristo, pero no puede encontrar ninguna gloria en esa obra preciosa de la cruz. Puede decir, yo creo, sí. ¿Y te glorías de eso? No. En cambio, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos, sí creo en nuestro Señor Jesucristo, sí creo que Cristo murió por mí y en eso me glorío porque eso es mi todo. Eso es mi todo. No es tu trabajo, no son tus hijos, no es tu esposo. Es Cristo, es la cruz de Cristo. No hay más, mi hermano. Y si no hay convicción en esto, no hay nada. No hay nada, porque créeme que los demonios también creen de la misma forma. Y ellos tiemblan. No hay nada, mi hermano. Entonces la cruz de Cristo es la gloria de todo creyente. Es nuestro orgullo, es nuestra pasión. Es lo que nos mueve, es lo que nos llena. Es eso. Una mente espiritual centrada en el Evangelio de Cristo entiende y se goza de que si tenemos un lugar en el cielo, no es porque nosotros lo hemos logrado, sino porque el Cristo resucitado de la gloria lo hizo por nosotros. Y eso es nuestra gloria. Nosotros nos hartamos de decir, es que no pudimos. Él sí pudo por nosotros. Esa es nuestra gloria. De esos que nosotros sacamos pecho. Es de eso, mis hermanos. No de nuestra carne. No de nuestra carne. Nosotros nos gloriamos en que nosotros no pudimos. Cristo sí pudo. Por ende, todo don perfecto, todo don espiritual que nosotros disfrutamos hoy en día, lo disfrutamos porque Cristo murió por nosotros. Es por eso, mis hermanos, porque Él murió por sus elegidos. Ahora, en ese orden de pensamiento, déjame decirte algo muy importante. Si tú eres de esos que te glorías en la obra de la cruz de Cristo, si tú eres de esos que anda con una mente espiritual, déjame decirte algo, eso va a tener un costo. Eso va a tener un costo. Tienes que padecer un precio. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cómo afecta esto el gloriarnos con respecto al mundo? ¿Cómo afecta esto? Bueno, el apóstol sigue diciendo en el verso 14, por quien el mundo no me es crucificado a mí, y yo ¿quién? Al mundo. ¿Por quién? Ese por quién es Cristo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que Pablo está diciendo que ese viejo yo fue crucificado y ahora me glorío en la cruz de Cristo. Y como consecuencia, ¿qué pasa? El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea que el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. ¿Sí logran entender, mis hermanos? Miren cómo la cruz de Cristo rodea todo lado de una mente cristiana. Una mente pensando solamente en la cruz de Cristo. Así que cuando Pablo dice que la cruz es su única gloria, está diciendo que todo lo que el mundo le ofrecía a él ya no tiene absolutamente ninguna atención para Pablo. Lo mismo debe ser para un creyente. El mundo no tiene ningún encanto para nosotros. Tampoco tenía ningún encanto para Pablo. Como dice un teólogo, el mundo y sus tesoros, con todos sus valores, había perdido su encanto para Pablo. O sea,
El mundo literalmente había muerto para Pablo. Mis hermanos, discoteca, parrandas, amanecer bebiendo, que fornicación, que adulterio, que quiero tener el mejor celular, que quiero vivir en el mejor apartamento, que quiero vivir en el mejor barrio. O mira, es que ustedes los creyentes como que hacen, los cristianos como que hacen una cosa, como que hacen otra cosa. Eso que se los prohíben, no es que no los prohíban, es que no nos interesa. Eso significa que el mundo ha muerto para nosotros, no nos interesa. El mundo y sus pasiones no debe tener, pero ningún encanto para nosotros. Para aquellos que tienen una mente espiritual, para aquellos que se glorían en la cruz de Cristo. El mundo murió. Lo único que nos interesa es conocer a Cristo y a este crucificado nada más. Y para que me entiendan, más o menos, quiero leérselo en palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Dice así, leo para ustedes. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, mis hermanos. Esa debe ser nuestra mentalidad. Solamente conocer a Cristo y a este crucificado. Y créeme, no querrás que te explique lo que significa basura en ese contexto. Terrible, mis hermanos. Todo lo que Pablo valoraba antes de conocer a Cristo ha perdido su encanto. Todo eso es basura en comparación con conocer a Cristo y a este crucificado. El privilegio que nosotros tenemos de venir a sentarnos todos los domingos aquí y escuchar solamente a Cristo y a Cristo es inmenso, mis hermanos. Creo que muchas veces ni siquiera lo alcanzamos a entender. Es tremendo, mis hermanos. Así que cuando te glorías en la cruz de Cristo, todo lo que el mundo ofrece para ti debe ser como basura, o como dice John Piper, ceniza de un muerto incinerado. No tiene que causar en ti ningún encanto, absolutamente nada. Absolutamente nada, mis hermanos. Ahora bien, falta la otra parte. Y yo al mundo, la otra parte de la frase. En otras palabras, no solamente el mundo ha perdido su encanto para ti, sino que tú has perdido el encanto para el mundo. En cierto sentido, eres una persona no grata para el mundo. Eres lo necio, eres lo vil de este mundo. En palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 4 del 12 al 13, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, mis hermanos. Por consiguiente, el gloriarte en la cruz de Cristo es un tropiezo para el mundo. ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes que eres un tropiezo para el mundo? Eso es lo que yo quiero que entiendas hoy, mis hermanos. Que al mundo no les interesa para nada esas personas que se glorían en la cruz de Cristo. No somos de interés para el mundo. Debemos de tener claro ese costo. Así que prepárate cuando el mundo ya no quiera profesionales cristianos. Prepárate cuando el mundo ya no quiera amigos cristianos. Cuando el mundo no quiera iglesias bíblicas, prepárate. Prepárate, mi hermano. Porque ese es el precio. Ese es el precio y yo espero que seas consciente de que gloriarte en la cruz tiene un precio. Tiene un precio. Ahora bien, después del contraste, el apóstol ya finaliza con una exhortación final, el verso 16 al 18. Dice así, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vuestro espíritu. Amén. Cuando Pablo se está refiriendo a esa regla, a esa norma, se está refiriendo a las personas que tienen esa mentalidad espiritual, a esas personas que se glorían en la cruz de Cristo. Así que la exhortación, después de haber visto todo lo que vimos en el libro de Gálatas, iglesia, luz de vida, la exhortación es abandonar esa mentalidad legalista carnal y que nos alineemos con una vida centrada en Cristo, solamente en la cruz de Cristo. Alineemos nuestra vida en el evangelio de la cruz de Cristo. Y no solamente en cómo pensamos, sino también en cómo vivimos nuestro día a día. Ahí también tenemos que gloriarnos en la cruz de Cristo. Así que lo que Luz de Vida necesita para combatir el legalismo o el libertinaje no es combatir libertinaje con legalismo ni viceversa. Lo que necesitamos es tener una mente espiritual alineada con el evangelio de Cristo. Una mente que se goce, una mente que se apasione, que se derrita por la cruz de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Una mente que se derrita por conocer a Cristo y a este crucificado. No necesitamos más nada, mis hermanos. Estamos más que equipados. Porque solamente de esta forma es que podemos experimentar la libertad, la verdadera paz y la plenitud. Una mente legalista esto no lo va a experimentar. Lo que va a experimentar es un desespero y una agonía por querer agradar a la otra persona o por querer salvarse por sus propios méritos. Eso es lo que ellos experimentan. Así que vivamos en una mente que descanse en la cruz de Cristo y se gloríe en esa preciosa cruz. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia. Esta es la evidencia de que nosotros pertenecemos al verdadero Israel de Dios, a la iglesia de Cristo. Esa es nuestra evidencia. Por último, el apóstol dice en el verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Judaizantes, ustedes me están diciendo que la marca es la circuncisión. Yo les voy a decir cuál es la marca verdadera. ¿Saben cuál es la marca verdadera? Miren este chichón aquí, miren este raspón aquí, miren este látigo aquí. Eso es la marca del evangelio de Cristo. En Gálatas, allá en Listra casi me matan completamente. Eso es, yo sí llevo las marcas del evangelio de Cristo. No es la circuncisión. No es la circuncisión, es la persecución. Es la persecución porque yo me glorío en la cruz de Cristo y eso va en contra de este mundo. Eso va en contra de este mundo. Por ende, ¿qué va a pasar? El mundo te va a rechazar. Esa es la marca. Así que por eso entiendan que cuando yo les escribo, cuando Pablo les escribe, es como si Cristo mismo le estuviera escribiendo. Así que de ahora en adelante no me cuestionen más mi autoridad, porque yo sí llevo la verdadera marca. Eso es lo que Pablo está resaltando aquí. Así que la marca de que perteneces a Cristo no es la circuncisión, es la persecución, mis hermanos. Puedes tener las circuncisiones que quieras, pero al final, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y sufrir la persecución, créeme que no tienes absolutamente nada que te identifique con Cristo. Nada, mis hermanos, absolutamente nada. Así que mis hermanos de Luz de Vida, tanto los presentes como los que nos ven en redes sociales, con la misma gracia que empezamos este estudio en el capítulo 1, verso 3, con esta misma gracia finalizamos. El apóstol dice en el verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. O sea, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos capacite para renunciar cada día a esa mentalidad carnal y legalista. Y que esa misma gracia nos capacite para alinear nuestra vida y nuestra mente al precioso evangelio de la cruz de Cristo en el cual nosotros nos gloriamos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así es como debemos de vivir nuestro día a día, con la mente puesta en Cristo. Nada, mis hermanos. A manera de aplicación para terminar,
Todo lo resumido en este libro nos recuerda que la verdadera esencia de la vida cristiana no son ritos externos, sino un cambio de mente y un cambio de corazón. Debemos de cambiar el chip, familia. Debemos de cambiar el chip a la luz de la gloria de Cristo. Ya no estamos en una iglesia pentecostal y carismática. Estamos en una iglesia reformada donde todos los domingos recibimos y escuchamos la gloria de la cruz de Cristo. Y eso también en nuestro día a día, en la semana, se debe demostrar, se debe de reflejar. En la cruz de Cristo, mis hermanos. Debemos de tener una mente cristocéntrica en todo lo que vivamos en nuestro día a día. Gloriémonos en esa cruz preciosa que es tropezadero para los judíos, locura para los gentiles y para nuestros hermanos pentecostales y carismáticos un dolor de cabeza que ni se imaginan. Así que gloriémonos en esa cruz, mis hermanos. Oremos. Amado Dios, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque muchas veces no tenemos ni idea, Señor. Cuando estudiamos esta doctrina, entendemos, sí, es buena, sí, es lo que dice la Biblia, pero muchas veces no se ve reflejada en nuestro día a día, ni en cómo pensamos, Señor. Gracias porque hemos sido exhortados, hemos sido iluminados a través de este libro de Gálatas. Sabemos que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos guías, Señor, solamente a una cosa, y es a la gloria de Cristo, Señor. Por eso te damos gracias, nos regocijamos, nos gozamos, porque sabemos que tú has empezado una obra en nosotros, Señor. Y hoy en día vemos más preciosa esa obra en la cruz. Gracias por esa obra, Señor. Gracias porque eso es nuestro orgullo. Sin eso no éramos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Gracias porque como dices tú en Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Tú colocaste en la cruz a tu Hijo amado, Señor, y lo sacrificaste, Señor, para y únicamente para tu gloria, Padre Santo. Y nosotros hoy decimos amén, 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 Señor. Ayuda, Padre Santo, a esta iglesia a que no pierda la mirada del autor y consumador de nuestra fe, Señor. A que tengamos una mente, Señor, espiritual, una mente centrada solamente en Cristo, Padre Santo. Porque si morimos, para Cristo morimos, y si vivimos, para Él también vivimos. Amén. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, a continuación entramos al tiempo de las ofrendas. Me gustaría que por favor me acompañaran a 1 Corintios 16, 1, 2. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Puede pasar, mi hermano.
Bueno, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Dios, soberano Rey del universo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el bueno y para siempre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos orienta, nos guía, nos direcciona, nos corrige, nos instruye. Señor, qué hermoso tiempo poder participar en la ofrenda, Señor, para la construcción de tu obra. De una manera muy especial, Señor, estás bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú eres el que da el pan, Señor, el que provee. Señor, gracias por lo que aportan, Dios, y gracias por lo que aún no tienen, que yo sé, mi Dios, y mi Rey. Muy pronto, Señor, tu bendición, tu misericordia, Señor, nos ayudará, Señor, a seguir adelante en esta obra. Que quiera uno o no quiera, Señor, también depende de los recursos, Señor, para contribuir con todo el avance. Muchas gracias por tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación invitamos a nuestro hermano y pastor Miguel Ángel Beleño para que nos despida. Bendiciones, familia, coloquémonos de pie para entonar el himno 624. Himno 624. Familia, que la gracia y la paz del Señor estén siempre con todos ustedes. Están despedidos.